En Ruth capítulo 1 leemos del versículo 1 en adelante. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Diga conmigo, hambre. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Emimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maón y Keilón. Afrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Los Juegos del Hambre. Diga conmigo, los Juegos del Hambre. No hay nada más peligroso que el hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, y digo hambre, podemos hablar de lo que es comida como tal, que tenemos hambre, no hemos comido, estamos pasando por una situación difícil económica, tenemos hambre, o quizás también está el hambre de pecar, son diferentes hambres. Pero cuando tenemos hambre, esa hambre nos lleva a nosotros a tomar decisiones que nosotros podemos arrepentirnos más adelante. Y mayor aún, nuestras descendencias pueden sufrir consecuencias a causa de esas decisiones en momentos difíciles de nuestra vida. Aquí observamos en este libro, esta es la época de los madianitas, cuando los madianitas eran gente mala, o son gente mala. Atacaron el pueblo de Israel, los asaltaban, les robaban, mataban, hacían desastres al pueblo de Israel. En esa época, en el pueblo de Belén había una familia. Emimelec, él es el hombre del hogar. Estaba su esposa Noemí y sus 2 hijos, de nombres raros que no voy a repetir porque me voy a enredar. Pero estaban sus 2 hijos y ellos como pareja. Inmediatamente tuvieron hambre y tomaron una decisión, que fue irse a las tierras de Moab. El nombre Emimelec eso significa hombre justo, significa Jehová es mi rey. Por la connotación de este significado del nombre, se ve que era una familia espiritual. No sé si muy cristiana o muy apegada a la palabra, pero sí era una familia asentada en las bases de la fe. Era una familia de fe. Pero en momentos difíciles, hasta la familia más espiritual puede flaquear en los momentos difíciles de nuestra vida. Hay momentos difíciles y se ve que no lo dice el texto bíblico que era una familia espiritual, pero según el nombre, la etimología, ese nombre significa Jehová es mi rey. Su esposa Noemí y sus 2 hijos se van a la tierra de Moab. Escuchan que en esa tierra está yendo un poco mejor y deciden irse a ese lugar. Muchas veces nosotros decidimos mudarnos o irnos del sitio donde Dios nos plantó, simple y llanamente por momentos difíciles, por momentos de necesidad. Pero tenemos que tener bien cuidado de eso. Y tenemos que saber si realmente es Dios que te está moviendo o eres tú a causa de la dificultad que lo está decidiendo. Ahí él en momentos ni lo pensó. Por eso es que nosotros debemos principalmente, cuando vamos a tomar una decisión, es someternos a la palabra de Dios, es buscar de su presencia, es llegar a la intimidad con el Señor y decirle: Señor, voy a tomar una decisión, necesito que tú me digas, que tú me orientes si es de Dios o no es de Dios. El Señor no te va a mover de un sitio si no es su propósito. El Señor no te va a mover de donde estás si no es realmente un propósito de Dios. Y aquí esta familia se movió por una necesidad, pero yo creo que no lo hicieron bajo esa sabiduría que da el Espíritu Santo de Dios, bajo esa dirección de Dios, porque ocurrieron cosas a esa familia más adelante, que ahorita se lo voy a leer en su palabra, que fue desgracia. Después que se mudan, él muere. El hombre del hogar, el padre de familia, muere. Su esposa queda viuda con sus 2 hijos. La esposa, que además queda viuda con sus 2 hijos, necesitada en una tierra que no era su tierra, que era en otro lugar, imagínense.
¿Cuántas familias no se han ido porque no, allá creo que está mejor la cosa, vámonos? Y agarran sus cachachá, deciden irse por el olor a pan, por el hambre que tenían. Allá hay más, creen ellos, y resulta que no es de Dios. Y yo estoy hablando puntualmente a esas personas que toman decisiones apresuradas, porque ojo, puede ser que Dios te haya hablado, o que Dios le habló a una persona y se fue. Pero estoy hablando puntualmente en el ejemplo de esta familia, que en momentos difíciles deciden irse, a la final el papá muere, y más adelante podemos observar cómo los dos hijos también mueren. Queda ella, Noemí, con sus dos nueras. Quedan totalmente solas, desamparadas y pasando trabajo. Hay tres cosas puntuales que nosotros debemos identificar cuando creemos que realmente Dios nos llamó. Y una de ellas es el propósito. Si ese llamado viene de parte de Dios, ese llamado viene con un propósito. Ese propósito es el para qué Dios me está llamando. Ese propósito es por qué Dios me está diciendo que yo me mueva a esa tierra, por qué Dios me está diciendo que yo me meta en ese ministerio, por qué Dios me está llamando a ser discípulo. Es un propósito de Dios, y ese propósito tiene que ver con el para qué. Tiene que haber otra cosa también importante en ese llamado. El segundo es el mensaje de Dios, el mensaje que tú llevas. Cuando Dios te llama con un propósito. Ese es el para qué, pero también está un mensaje que es el qué. ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es? ¿Por qué crees tú que Dios te está llamando? Por ejemplo, yo reconozco y reconocemos todos el llamado de nuestro pastor general. Dios lo llama con un propósito, y es hacer discípulos a todas las naciones, y es hacer discípulos y convertir a Venezuela en el modelo de Jesús, una tierra donde se predique el evangelio del norte al sur, del este al oeste. Ese es su propósito. También ya he reconocido cuál es el mensaje de mi pastor, y ese mensaje es la línea. Y todos reconocemos que nuestro pastor es un apasionado por las almas. Ese es su mensaje. Y siempre cuando nosotros tenemos un llamado con propósito, viene el mensaje y somos recurrentes en eso. El pastor Neuby, su mensaje es santidad. Y él a la final, viejito, cuando muera, sus discípulos se van a recordar de sus mensajes de santidad. Va a tener razón. Y así sucesivamente. Ya uno reconoce eso. Pero además del propósito, el mensaje está el lugar donde tú vas, o es la visión, o es la dirección. Tiene que haber propósito, mensaje y dirección. Dirección es la visión, hacia donde tú te vas a mover. Y ese mover es donde es, porque tú tienes que estar bien claro dónde Dios te ha plantado. Dios a mí me plantó en Príncipe de Paz. Dios a mí me plantó en Príncipe de Paz. Y si me plantó en Príncipe de Paz, présteme atención aquí en la palabra de Dios. Vamos rápidamente a Ruth capítulo 1. Fíjese cómo dice aquí. Versículo 2. El nombre de aquel varón, Emimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón. Más adelante, versículo 3 dice: y murió Emimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y de la otra era Ruth. Y habitaron allí 10 años. Y murieron también los dos. ¿Cuáles dos? Los dos esposos murieron. Quedaron así las mujeres desamparadas y la mujer desamparada y sus dos hijos y sus dos hijas. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Nosotros nos movemos cuando realmente tenemos hambre y olemos el pan. Lo que a usted lo trajo a Príncipe de Paz y hizo que usted se plantara aquí en esta iglesia fue el olor a pan. Haga conmigo: el pan. Que cuando usted está en ayuno, o quizás es punta de 2:30, 1, que no ha almorzado, y usted pasa por una panadería, y usted pasa por esa panadería que están horneando en ese momento el pan dulce o el pan salado, eso huele a kilómetros, a cientos de metros huele el pan, y usted inmediatamente se acerca. Pues estas mujeres, después de la crisis, después que pasó 10 años, ahí olieron ese pan y lo traía Jesús. El pan en esta oportunidad representa la palabra de Dios.
Ellas estaban sedientas, tenían hambre y decidieron moverse a ese lugar. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando decidimos movernos. Por eso es que vemos personas, vemos líderes que andan de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, porque simple y llanamente tienen una necesidad, tienen un hambre que quizás sus líderes no la están saciando. Si usted es líder en este momento, esta palabra es para usted. Hay discípulos que se te están yendo. Hay que revisarnos. Quizás el pan que le estamos brindando no es el adecuado. Quizás es un pan duro, un pan tieso que usted metió en la nevera y que un día de esto lo vuelve a recalentar y vuelve a colocarse suave, pero a los 10 minutos ya está duro, ya está tieso el pan. Y el pan representa la palabra de Dios, pan de vida. Por eso vemos grupos más fortalecidos, vemos discipulados llenos de almas. Y es porque en realidad el pan que se está dando ahí es un pan que verdaderamente los está saciando. Amén. Y se crea ese sentido de identidad. Ellas se movieron a Moab porque vieron allá ese pan, ese olor fresco, esa palabra de Dios. Tenemos que estar pendiente de qué pan estamos dando nosotros en nuestra mesa, qué estamos sirviendo a nuestros discípulos, qué estamos dándole, que quizás en otro lugar le están ofreciendo algo, pero eso va en el corazón de la persona también. Y hay algo que se llama identidad. Nosotros como iglesia, la iglesia Príncipe de Paz tiene una identidad. Nosotros somos Príncipe de Paz. Yo soy Príncipe de Paz. No tenemos edificio propio, no tenemos todavía un templo, y escuchamos a la gente diciendo que somos Príncipe de Paz, porque la identidad no te la da un edificio. La identidad no te la dan las cuatro paredes. La identidad se lleva en el corazón cuando realmente sigues a Jesús y amas a Dios. Lo demás viene por consecuencia de que amamos al Señor. Y a mí me sorprende es en el sitio donde Dios me plantó. Y tenemos que ser agradecidos, porque donde Dios te plantó, donde Dios te llamó. Esa gente que anda diciendo, no, yo me voy, no, que yo voy a estar allá, no, que es allá. No, es aquí donde Dios te llamó. Esta familia, por una decisión equivocada, se mudó y perecieron. Y no es que te esté maldiciendo, ojo, solamente estoy diciéndote lo que dice la palabra, y créeme que está en la Biblia, es bíblico. Aquí está, mire, aquí está, en Ruth capítulo 1, versículo 1. La desgracia vino a esta familia por una mala decisión y haberse movido de donde Dios lo llamó, de donde Dios te llamó, de donde Dios te va a usar. Amén. Y los problemas van a estar. ¿Quién dijo que estar en los caminos de Dios significa ausencia de problemas? Yo no creo en ese mensaje ridículo, y tampoco se lo digo a mis discípulos ni a la gente que yo le predico, que llegar a los caminos de Dios es solo color de rosa. Eso sería estúpido y ridículo predicarlo. Los problemas vienen. Es algo de naturaleza humana. La condición humana es que nosotros tengamos dificultades. ¿Cuántos quieren estar sin problemas en la vida? Levanten su mano los que de verdad no quieren tener problemas en la vida. Yo quiero ser feliz, alegre, todo. Fashion, hello fashion. Levanten la mano. La única manera es morirse. Tiene que morirse. Porque en esta vida tendré aflicción, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Cuando te estás casando, cuando te casas, el pastor o el cura, si te casaste en lo católico, te dijo: en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, hasta que la muerte los separe. Quiere decir que el problema, la dificultad, está en el paquete, mi hermano. Así que esos muchachos que tengo mucho problema, a mí el que me venga en una consejería llorando no es un hombre. Y no estoy hablando de macho vernáculo, sino que miren, las chicas andan buscando un hombre valiente, un hombre que eche para adelante. Y si usted va a venir con lloriqueos, hermano, es pararse en la brecha. Y no estoy hablando de esto de hombría ni nada de eso, de falsa hombría.
sino que el Señor anda buscando hombres valientes y esforzados. Los problemas van a venir, están dentro del paquete. Somos bienvenida a la humanidad, bienvenidos a la raza humana. Los problemas siempre van a estar, pero ahí está el Señor también, que te trae el pan de vida, que te trae la palabra de Dios y que día a día te fortalece porque te ama. El Señor tiene un pan de vida hoy para ti y se llama la palabra de Dios. Dáselo fuerte al Señor. Y yo me quedo sorprendido, porque todo no es color de rosa. ¿Quién dijo que tú tienes que tener una sonrisa todo el tiempo? ¿Y por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás llorando? Bueno, porque se me murió un familiar. No va a llorar. La gente cree que uno, porque sea cristiano, tiene que estar riendo todo el tiempo, y no es así. Hay momentos que nosotros vamos a tener un momento donde vamos a decaer. No todo el tiempo tenemos que estar gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó? No tengo nada que comer en mi casa. Qué tristeza, vale, qué dolor. Como mala praxis. La vida no es de mala praxis, muchacho. Esa mala praxis que está todo el tiempo así. Qué tristeza, vale, qué dolor. ¿Y qué te pasó? No, me dejó mi novia por mi mejor amigo. Qué tristeza. Tengo una tristeza. Ay, qué tristeza, vale. Me robaron el carro ayer y no está asegurado. Qué tristeza, vale, qué dolor. No he visto el primero, no lo he visto. ¿Usted lo ha visto? ¿Que en el momento difícil se ría? No, y el que lo hace es un espiritual. Y eso es lo que nos ha dañado a nosotros. Está bien que el evangelio es con gozo y alegría, pero también tendremos aflicciones. Somos seres humanos. Entonces, cuando venga un discípulo a contarte un problema, no diga, alégrate, alégrate. Y como no eres tú, viejo, alégrate, gloria a Dios. Dígame cuando no se fue la luz, gloria a Dios. Gloria a Dios va a ser. Y he escuchado personas, me robaron el carro. Bueno, gloria a Dios. Que gloria a Dios. Te va a decir el Señor, gloria a Dios tu abuela. Bueno, tu abuela no te va a decir, eso lo dice Rubén Nobón, ni habla hoy en la versión. Pero en realidad Dios está contigo. Así que no te preocupes si estás en un momento difícil, tienes que levantarse. Fíjense como en la palabra de Dios dice, a mí me sorprende cuando dice, en el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras. Esto es un caso único, que las nueras amen a la suegra. Eso se ve aquí nada más. Seguro esa nuera era como mi esposa. Mi mamá ama a mi esposa, de verdad, la quiere mucho, o por lo menos aparenta. Y estas dos nueras eran agradecidas, Ruth y Orfa. Ruth significa lealtad, Orfa significa obstinada, pero las dos estaban ahí. Fíjense cómo dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que había visitado a su pueblo para darles pan. Jesús, Jehová, había visitado a su pueblo. Salió pues el lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para devolverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa. Vayan, regrésense. Ella ya tenía, me imagino, como unos 60, 70 años tenía Noemí. Y sus dos nueras le dicen, váyanse. ¿Qué van a hacer conmigo? Una mujer ya vieja, mayor. Olvídense que ni que yo me embarace a los 70 y dé a luz, ustedes van a poder casarse con ellos. Porque cuando ellos van a esperar, que tienen que esperar que crezcan para que ustedes, no, es imposible. Váyanse tranquilas. En ese momento dice la palabra de Dios que las dos nueras se lanzaron a llorar, porque dice un llanto. No dice que ay, la lágrima le rodaba por su mejilla y cayó. No, dice se abrieron en llanto. Fíjense, no, pero vaya conmigo a la palabra. Dice, y con ella sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra. Y Noemí le dijo, cuando le dijo eso, fíjense, y Noemí respondió, volveos, hija mía. ¿Para qué estás conmigo? No tengo más hijos. Aquí más adelante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. O sea, lloraron con voz alta. ¿Cómo lloran con voz alta? ¡Ah! Tipo chilindrina. No querían dejar a Noemí.
La veían como su mamá. Eran viudas también. Sentían ese sentimiento, estaban con ella pegadas. Y Orfa besó a su suegra y se fue. Mas Ruth se quedó con ella. Orfa, la obstinada, a la final la amaba y todo, pero se fue. Pero Ruth quedó con ella leal. Pero a mí me sorprende son las palabras de Ruth. Como Ruth le declara palabras de lealtad a Noemí. Yo deseara tener unas cuantas Ruth en mi discipulado. La iglesia de hoy en día debiese tener líderes como Ruth. Quiero que me preste atención. Fíjese cómo dijo. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que tú vivieres yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte habrá separación entre nosotras. Es decir, le estaba declarando un amor genuino de lealtad a Noemí. Tus líderes, tus discípulos deberían repetir eso en el momento. Y cuando estemos pensando en largarnos, cuando estemos pensando en irnos, quién sabe para dónde, recordar a esta mujer, a esta Ruth, que se paró en la brecha con toda la necesidad y con toda la dificultad que tenía, decidió quedarse. Hoy tú estás plantado en este lugar. Hoy cada uno de ustedes tiene un puesto de privilegio en esta iglesia, porque el simple hecho de que tú llegues y te sientes aquí a escuchar palabra de Dios, ese es el pan del pan de vida que te mantiene despierto, vivo y contento, saciado de su palabra. Cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando dejamos de ir a nuestro discipulado, cuando dejamos de ir a nuestro grupo de amistad, simple y llanamente estamos dejando de adquirir ese pan maravilloso que se llama la palabra de Dios. No permitas que eso ocurra en tu vida, y que donde Dios te plantó, donde Dios te llamó, permanezcas fiel, constante y capaz de hacer crecer y multiplicar lo que Dios te entregó un día.